cómo se le dio esta compensación. A través de un concurso que fue manipulado por Fabiola Gallardo Ramia, mientras ella era presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y directora encargada del Consejo de la Judicatura. Este concurso fue comunicado a toda la provincia, en la cual participaron algunos jueces. Dentro de los requisitos existían al menos 3 que voy a puntualizar. El primero, no haber sido destituido en años anteriores. El segundo, no tener sumarios administrativos a la fecha. Y el tercero, pertenecer a la Escuela de la Función Judicial. Y le hago referencia, señor juez, a estos 3 puntos, porque los 3 no los cumpliría el doctor Reinaldo Ceballos, pues había sido destituido en ocasiones anteriores, tenía sumarios administrativos a la fecha y él no era parte de la Escuela de la Función Judicial. Sin embargo, fue promovido de juez de unidad a juez de sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quien ayudó en manipular este concurso fue la ingeniera Jacqueline Domínguez, quien es coordinadora de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas. Señor juez, siguiendo la línea del derecho, en este caso, el Banco del Pacífico presenta una nueva acción para declarar la nulidad por falsedad de instrumento privado de los comprobantes que Pablo Muentes Alarcón utilizó para ganar una indemnización millonaria por parte del Banco del Pacífico, que recordemos que es el Banco del Estado. Esta decisión recae en la unidad civil, en donde el despacho de la jueza Silvia Orozco, quien declara sin lugar la acción presentada. El Banco del Pacífico apela a esta decisión y sube a una sala civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que recae en el tribunal conformado por el doctor Ulises Torres en calidad de ponente, el doctor Nelson Ponce, quien se encuentra procesado en el caso Purga, y el doctor Alfonso Ordeñana, expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Pero, señor juez, ¿cómo recaen en este tribunal? Por órdenes de Pablo Muentes Alarcón, se me pide que manipule el sorteo para que recaiga en la sala solicitada. En su momento, le supe indicar que como yo no era funcionaria judicial, yo no tenía acceso a los expedientes, no tenía acceso al sistema porque no tenía un usuario. Por lo que se me pide que se trabaje este sorteo con la funcionaria judicial de nombre Susana Batallas, quien es coordinadora del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Es así, señor juez, que por 15 días, entre Susana y mi persona, pasamos visualizando el sistema para tratar de descifrar la frecuencia del mismo. Una vez que determinamos cuál era la frecuencia del sistema de sorteos, Susana ingresó el expediente y salió la sala que se nos había solicitado. Esto es el doctor Ulises Torres, Nelson Ponce y Alfonso Ordeñana. El juez Nelson Ponce fue llevado al centro de operaciones de Pablo Muentes Alarcón por el juez Johan Marcetán Medina. Y a su vez, el juez Nelson Ponce era el nexo para llegar al doctor Ulises Torres. En su momento, ellos conversaron, pero el doctor Ulises Torres se negó a participar en las pretensiones del señor Pablo Muentes Alarcón. Por lo que Pablo Muentes le ordena a Fabiola Gallardo interceda en conseguir ese voto que él necesitaba. Efectivamente, Fabiola Gallardo Ramia habla con Ulises Torres y este se vuelve a negar a lo que se le estaba solicitando. Como esto era un problema para el señor Pablo Muentes Alarcón, él le ordena
a la directora provincial del Consejo de la Judicatura, la señora Mercedes Villarreal Vera. Le ordena que separe al juez Ulises Torres de la sala civil. Lo que se puede corroborar, señor juez, porque existe un traslado administrativo realizado por Mercedes Villarreal Vera y la ingeniera Jacqueline Domínguez, coordinadora de talento humano, y es separado de la sala civil el doctor Ulises Torres y es trasladado a la sala de familia, niñez y adolescencia. Como había una vacante que había que cumplir, Fabiola Gallardo Ramia habla con el juez Ramos Alberto Lino Tumbaco, quien a partir de ese momento, para nuestras conversaciones internas, como lo pueden verificar en mi teléfono celular, lo llamaríamos alias Pinchagua, alias que fue puesto por el doctor Johan Marquetán Medina. De la misma manera, señor juez, se puede corroborar que existe un traslado administrativo realizado por la directora del Consejo Provincial de Justicia del Guayas y se traslada al doctor Alberto Ramos Lino de Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia a la Sala Civil y Mercantil para ocupar la vacante que había dejado el doctor Ulises Torres. Una vez que se conforma el tribunal y con voto de mayoría, se confirma la sentencia. Señor juez, pero había un problema. El doctor Alberto Ramos Lino, que recién había ingresado al despacho, no conocería mucho de la materia civil y no conocería en detalle los antecedentes que hoy le he expuesto de este caso. Por lo que él solicita a Pablo Muentes Alarcón que le den la sentencia redactada, la que él tenía que publicar. Esta sentencia, señor juez, fue realizada y redactada por una persona externa a la Corte, pero muy íntima al círculo del señor Pablo Muentes Alarcón y Fabiola Gallardo Ramia. Quien hizo esa sentencia es la abogada Tatiana Villafuerte Moreno, quien fue ex asesora de Pablo Muentes Alarcón mientras él era asambleísta en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. También Tatiana Villafuerte Moreno fue jueza de unidad de violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar en el cantón Guaranda, quien mantiene una relación sentimental con la señora María Fabiola Gallardo Ramia. Señor juez, en compensación a lo realizado, el doctor Alberto Lino Tumbaco solicitó que se le otorgue una plaza laboral para su hijo, lo que se puede corroborar solicitándole al Consejo de la Judicatura el listado de colaboradores que ingresaron en el mes de octubre del 2023. Mientras que al doctor Alfonso Ordeñana, que fue el único que salvó su voto, en venganza y en castigo, realizarían un nuevo traslado administrativo y lo cambiaron de la sala civil a la sala de familia, niñez y adolescencia. El doctor Alfonso Ordeñana presenta una acción de protección al traslado administrativo, la misma que recae en el despacho del doctor Nelson Roja Barros, juez de la Unidad Penal Norte 1, a la cual ninguno del círculo cercano de Pablo Muentes tenía acceso. Es aquí en donde Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura, realiza un acercamiento con el juez Nelson Barros a través de la doctora Ruth Quevedo, quien consigue que se le niegue la acción de protección presentada por el doctor Alfonso Ordeñana. En compensación a lo que ella había realizado, se le ofreció, pero no se realizó, que también sería promovida de ser juez de unidad a juez de sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor juez, como parte
también de mi trabajo comunicacional con el señor Pablo Muentes, era el crear y comprar cuentas de Twitter, hoy en día red social denominada como X. Cuentas que servían para la defensa del señor Pablo Muentes Alarcón en ataque a todas las personas con las que él tenía problemas, entre ellas el abogado del Banco del Pacífico, que es el abogado Ricardo Novoa Bejarano, en su momento con la doctora María Josefa Coronel, que ya más adelante va a entender usted por qué sus diferencias. También en su momento con el periodista Guillermo Lizarzaburu, que también entenderá usted más adelante por qué nacen estas diferencias. Estas cuentas que se manejaban tipo troll center también video que Daniel Salcedo Bonilla me envía, en el cual existe un video del GDO Los Lobos, el mismo que yo solo publiqué, mas no lo creí. Señor juez, a Pablo Muentes Alarcón en mi teléfono celular lo pueden encontrar registrado en contactos con el nombre Pablito más un emoticón de una casa. Pero también para la aplicación Signal encontrarán un segundo contacto registrado con el nombre de Jeremy Morton New. Señor juez, en estas idas y venidas a la casa de Pablo Muentes, que era donde nosotros nos reuníamos siempre, me contó que era beneficiario de los contratos de servicio de limpieza del Consejo de la Judicatura a través de asociaciones vinculadas a él. Contratos que estaban divididos en dos. Contrato de servicio de limpieza para las dependencias de la ciudad de Guayaquil y contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia del Guayas. Valores que superan el $1.400.000 por año. Pero, señor juez, usted más que nadie debe conocer por qué utilizar asociaciones y no compañías. En temas de contratación pública, las asociaciones gozan de una mayor puntuación y gozan de otros beneficios. Aunque realmente esto para Pablo Muentes no era un problema, porque tenía internamente a la persona que realizaba dicha compra. El único año que Pablo Muentes Alarcón no fue beneficiario del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de Guayaquil fue en el año en el que la doctora María Josefa Coronel era directora provincial del Consejo de la Judicatura encargada. Es por esto que nacen sus diferencias. Señor juez, no solamente el problema era el que el señor Pablo Muentes Alarcón se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido, ya que muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema que teníamos que comprar insumos de limpieza, afectando así no solo a los funcionarios judiciales, sino a todos los usuarios del servicio de justicia. ¿O acaso, señor juez, no es de conocimiento público que las dependencias judiciales del Guayas han estado abandonadas por muchos años? Que si hoy en día nos ponemos a compararlas con un mercado, el mercado sigue siendo más limpio que las dependencias judiciales. Señor juez, también debo manifestar que estas compañías o estas asociaciones será tan fácil corroborar la información solicitándole al Consejo de la Judicatura otorgue la información de los contratos que fueron asignados en los últimos años. De esta manera, también podrá corroborar que dichas asociaciones también fueron utilizadas en contrataciones del municipio de Guayaquil. Y aquí le hago referencia a un caso que fue público. Cuando cambian de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración, estos contratos duplican su valor prestando el mismo servicio. Contratos que en algún momento se inició una investigación en la provincia del Guayas, pero misteriosamente
fueron trasladados por la fiscal provincial de justicia del Guayas a Babahoyo, siendo que el problema es en la provincia del Guayas. Hasta el día de hoy, señor juez, no se sabe qué pasó con esta investigación. Sería bueno que Fiscalía investigue qué pasó con esta investigación que ya estaba abierta y que hoy se encuentra en Babahoyo, lo que comprueba que la fiscal provincial de justicia del Guayas, la doctora Yanina Villagómez, nunca se iba a meter con el señor Pablo Muentes Alarcón. Señor juez, otro tema dentro de este testimonio es que Pablo Muentes, cuando yo conversaba con él, siempre lo veía preocupado y al mismo tiempo enojado. Alguna vez yo le pregunté qué era lo que le pasaba y él me supo manifestar que existían varias personas a su alrededor que querían hacerle daño, que querían meterse en sus tierras que tanto le habían costado, porque eran varias asociaciones que querían asentarse en estas tierras que eran de propiedad de él. Me habló de 120 hectáreas, me habló de 1000 hectáreas, de 40 hectáreas, de una camaronera que más adelante me voy a referir. Todas estas ubicadas en la zona industrial de Durán. Pero cuando yo comienzo a recordar, cuando hablamos de las tierras de Pablo Muentes Alarcón, recuerdo un caso que fue de conocimiento público, que se tratan de 12 hectáreas valoradas en $2 millones del señor Eric Ramírez. Pero no se hizo pública por Eric Ramírez, se hizo pública porque en este caso intervino el ex asambleísta y ex candidato a la presidencia de la República, el señor Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció que Pablo Muentes Alarcón era traficante de tierras. La prueba inmortalizada de lo que yo le indico, señor juez, se encuentra en la cuenta de la red social X, @Guayaquil News, que es de propiedad del periodista Guillermo Lizarzaburu, a quien también atacamos con los Trump Center, y a quien Pablo Muentes persiguió y denunció por calumnias. Y como era de esperarse, ganó en todas las instancias de la provincia del Guayas. Esta prueba a la que yo me refiero, señor juez, es una fotografía del señor Eric Ramírez junto al señor Fernando Villavicencio, lo que corroboraba que Fernando Villavicencio había obtenido información de primera mano, que en este caso era el señor Eric Ramírez, el perjudicado, previo a hacer la denuncia del tráfico de tierras. Pero, señor juez, ¿cómo hizo esto Pablo Muentes Alarcón? El señor Pablo Muentes Alarcón visualiza estas 2 hectáreas, envía a sacar toda la información con sus operadores en el registro de la propiedad de Durán y genera un acto de compra y venta en una notaría que también es operadora del señor Pablo Muentes Alarcón, y se adjudica esta compra y venta a su primo, que hoy se encuentra también detenido, el señor Fausto Alarcón, quien tiene 3 cédulas de identidad y 2 licencias, documentos con los que realizaría todo el tráfico de tierras. Una vez que Pablo Muentes Alarcón hace esta compra-venta, se posesiona de las tierras del señor Eric Ramírez. Pero, señor juez, ¿cómo puede ser posible que estas tierras hayan sido vendidas por el señor Eric Ramírez cuando él no se encontraba en el país viviendo hace mucho tiempo? Y la información que le digo se puede corroborar solicitando el registro migratorio del señor Eric Ramírez, en el cual se podrá corroborar que mientras se hizo el acto de compra y venta, el señor no se encontraba en el país. Documentos que habían sido falsificados. Es ahora que estoy privada de mi libertad, señor juez, que yo comienzo a recordar todo lo que viví y conversé con el señor Pablo Muentes Alarcón. Y le pido a todo mi equipo de abogados que corrobore
dicha información, que es la que el día de hoy yo he venido a entregar en este testimonio. También debo manifestarle que existe un macrolote de 1000 hectáreas que en su momento fueron de los hermanos Isaías, que estuvieron incautados por el Estado. Este macrolote, señor juez, fue dividido, fue fraccionado en 10 lotes, y en cada lote se asentó una asociación. El señor Pablo Muentes Alarcón, a través de sus operadores del Ministerio de Agricultura, hace que se le adjudique estas fracciones a varias personas naturales, y a su vez estas les venden estas propiedades a los operadores de Pablo Muentes Alarcón, incluyendo a su familia. Señor juez, usted más que nadie debe conocer que lo adjudicado por el Estado tiene un candado y no puede ser vendido hasta después de 15 años. Y también debe conocer que para poder generar esta venta se debe solicitar el permiso al Ministerio de Agricultura. En este caso, existe una celeridad en las respuestas. Como por ejemplo, si hoy yo consulto al Ministerio de Agricultura si puedo realizar la venta, hoy el Ministerio de Agricultura me responde y hoy se realiza la venta a los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón. Será la Fiscalía quien tenga que averiguar quiénes son los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón en el Ministerio de Agricultura. Como yo le había mencionado, señor juez, en estos 10 lotes que fueron fraccionados, se asentaron varias asociaciones, las mismas que fueron brutalmente desalojadas por el señor Pablo Muentes Alarcón, porque el señor llegaba con tractores, con 200 policías, con 200 delincuentes, a golpear y a maltratar a niños, a mujeres y a personas adultas. Para ejemplo de esto, solo le voy a mencionar a la Asociación Patria Nueva, que es una de las asociaciones que se encontraban en este macrolote. En esta asociación, señor juez, hoy en día se encuentran 10 personas con boleta de captura y una persona privada de su libertad, porque Pablo Muentes Alarcón no solamente les quitaba las tierras, sino que a quien se oponía y se resistía, lo metía preso con su poder judicial. Señor juez, existe esta persona privada de su libertad, una mujer de 32 años, que es indígena, es indigente al mismo tiempo. Corresponde al nombre de la señora Julia Etelvina Quiroga Guaraca, a quien solicito respetuosamente se investigue en el caso. Señor juez, el operador judicial que realizó estas 10 boletas y hace que esta persona esté privada de su libertad es el doctor Ronald Ceballos, quien fue llevado al despacho del doctor Giovanni Alcar en Durán para que cumpla las pretensiones de Pablo Muentes. Esta decisión fue apelada y subió misteriosamente a la sala conformada por Fabiola Gallardo Ramia, Guillermo Valareso y Henry Taylor, quienes confirman la prisión preventiva para la señora antes mencionada. En su momento, a través de mi equipo de abogados, otorgaremos los números de las causas. Señor juez, pero calculemos más o menos el costo que Pablo Muentes Alarcón habría invertido en estas transacciones del macrolote. De pronto $300.000 o en el mejor de los casos $500.000. Pero resulta, señor juez, que también existe una resolución judicial en la que se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías y que fueron incautados por el Estado y que todavía están en el poder del Estado tienen que ser devueltos. Pero también se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías, que estaban en el poder del Estado y que fueron vendidos, estos deberán ser pagados a los hermanos Isaías. Señor juez, este macrolote de 1000 hectáreas hoy tiene un costo entre 80 a 100 millones de dólares. Dinero que tendrá que salir del bolsillo de todos los ecuatorianos, generándole un perjuicio al Estado.
Señor juez, yo también me había referido a una camaronera, la exitosa camaronera de Pablo Muentes. Hoy que tengo toda la información, la puedo transmitir de la siguiente manera. Se tratan de 2 lotes de 20 hectáreas cada uno, codificados con el código 17A y código 17B. El señor Pablo Muentes Alarcón realiza un crédito en Sol Banco, crédito que nunca fue pagado. Y aquí replica lo mismo que quiso hacer con el Banco del Pacífico. Aparece después de 20 años y dice que ya pagó y se agarra de una ley que extinguía cierto tipo de obligaciones, levantando las prohibiciones y hace que estos 2 terrenos sean devueltos a sus dueños. Una vez que devuelven estos 2 terrenos a sus dueños, visualiza que al lado existe otro terreno de 67 hectáreas, el mismo que tenía una deuda con el Estado de $1.600.000. En su momento, el Estado vendió su cartera vencida a la compañía Resicor, compañía en la que también Pablo Muentes Alarcón tiene sus operadores. Misteriosamente, señor juez, hubo un terreno que tiene una deuda de $1.600.000, es llevado al remate por la mínima cantidad de $150.000. Dicho remate lo gana el hijo de Pablo Muentes Alarcón, teniendo hoy en día su exitosa camaronera en donde ha juntado el terreno el codificado 17A, el 17B y el 18, dándole una totalidad de 107 hectáreas. Señor juez, retomemos el caso del señor Eric Ramírez, el que fue público por la denuncia realizada por el señor Fernando Villavicencio. Una vez que Pablo Muentes se asienta en estas tierras, visualiza que en la parte de atrás existen 108 hectáreas de la asociación Ataulfo Cruz. Y de la misma manera, de la forma ilegal, hace que el Ministerio de Agricultura adjudique estas tierras a un operador de él, juntándose o montándose sobre la adjudicación que ya existía. Señor juez, también existen 40 hectáreas en la zona industrial de Durán, en la que hoy sé que le pertenecen a una empresa que a su vez le pertenece al Banco Central del Ecuador, por lo que entre sus víctimas también se encuentra el Banco Central del Ecuador. Señor juez, yo no sé si el señor Fernando Villavicencio obtuvo la información que yo llegué a obtener en estos 2 años que compartí con el señor Pablo Muentes Alarcón. Será Fiscalía quien tenga que investigar con el equipo más cercano del señor Fernando Villavicencio, porque él no trabajaba solo. Y será de esa manera que se tenga que investigar si el señor Fernando Villavicencio solo conoció el hecho del señor Eric Ramírez, que fue el que denunció, o si llegó a conocer algún otro hecho de tráfico de tierras del señor Pablo Muentes Alarcón. Tal vez ahí, señor juez, encontremos la motivación de lo que le pasó al señor Fernando Villavicencio. Y de esta manera también públicamente lo digo, que si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Señor juez, siguiendo en la misma línea del trabajo realizado en el sistema de justicia, también le debo manifestar en este testimonio que el señor Pablo Muentes Alarcón me pidió que supervise y que presione a la señora Mercedes Villarreal Vera, directora provincial del Consejo de la Judicatura, y a su mano derecha, el señor Saúl Mero, quien trabajaba como mano derecha de Mercedes Villarreal Vera, quien tiene a su esposa que también trabaja como coordinadora de la unidad judicial de Durán. Y me pidió que los presione y los supervise en que cierren los sumarios administrativos que tenía la doctora Fabiola Gallardo Ramia y el doctor Guillermo Valareso,
lo que se puede corroborar en mis conversaciones en la red social Instagram con el usuario Saúl Mero, en donde yo le cuento las peticiones de Pablo Fuentes Alarcón y le doy seguimiento al cierre de dichos sumarios administrativos. Hasta la fecha de mi detención, señor juez, se habían cerrado ya 2 sumarios administrativos. También debo comentar en este testimonio que, como era de conocimiento público, la presidencia de Fabiola Gallardo Ramia culminaba en enero del 2024, por lo que se me ordena se realice la campaña para el nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recayendo todo el apoyo en el doctor Hugo González, con el cual nos reunimos en la casa del señor Pablo Fuentes Alarcón y se le presentó todo el equipo que lo iba a ayudar en esta campaña. De esta manera, señor juez, yo procedo a hacer textos, videos, logos, lo que se puede corroborar en mis conversaciones de mi teléfono celular con el contacto de Hugo González y a su vez con el contacto de Pablo Fuentes Alarcón, a quien yo le enviaba todo el material publicitario para su respectiva aprobación. También se lo puede corroborar, señor juez, en la cámara Canon que se encuentra en cadena de custodia, en donde pueden visualizar todo el material en bruto de los videos que grabábamos para el señor Hugo González. El 12 de enero del 2024, yo ya me encontraba privada de mi libertad y ese día se realizan las elecciones al nuevo periodo presidencial de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, siendo este el periodo de 2024-2026, recayendo la dignidad en el doctor Hugo González, lo que